Vamos a seguir avanzando hoy con nuestra serie de lecciones en la vida de personajes bíblicos. Hace un par de semanas analizamos las lecciones en la vida de Caín. Si recuerdan, vimos 8 puntos principales, 8 lecciones, 8 grandes lecciones en la vida de Caín. Voy a repasarlas rápidamente para que las recordemos, nos las grabemos. Si recuerdan, la primera lección fue que la fe no se hereda. Los hijos no heredan nuestra fe. Una sola generación basta para romper con Dios. Podríamos decir que en la segunda generación de los hombres que vivieron sobre la faz de la tierra, ya hubieron personas que rompieron con la fe de sus padres. En segundo lugar, un hombre puede ser muy religioso, muy devoto, pero nunca conocer a Dios. Puede ser el hombre más religioso sobre la faz de la tierra, pero si tu religión la inventaste tú o algún otro humano, seguirás perdido. En tercer lugar, los hombres son por naturaleza seres religiosos. Este fue tal vez uno de los puntos más interesantes para mí en la vida de Caín. El mundo afirma que los hombres son ateos por naturaleza. El mundo afirma que los hombres nacen ateos. Y afirman que nuestro ambiente, nuestros padres, las tradiciones, nos hacen religiosos. Pero Dios dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, en Romanos 1:20. Y en Eclesiastés nos dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Caín sabía y entendía que Dios existe. Sabía que hay un ser supremo sobre él y toda la creación que hizo todo. También entendía su necesidad de tener una relación real con él. Caín fue un ser religioso antes de que Dios nos diera la Biblia. Antes de que los hombres inventaran religiones falsas. En cuarto lugar, el hombre sin Cristo es fundamentalmente egoísta e irresponsable. No es capaz de amar a su prójimo como a sí mismo, no le importa el bienestar espiritual de su prójimo. El hombre por naturaleza dice, yo estoy preocupado por mí, no tengo tiempo ni deseo de ver por mi prójimo. Lo único que puede cambiar eso es la salvación. La regeneración obrada por el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento en Cristo. La gran característica del cristianismo es amor por el prójimo, que se demuestra en misiones y en llevar el Evangelio a quienes no lo tienen. Predicar a Cristo a quienes no lo conocen. Los creyentes sienten la responsabilidad de llevar las buenas nuevas. En quinto lugar, vimos que Dios juzgará la sangre inocente derramada en una nación, así como le aseguró a Caín que sangre inocente traería su juicio. Lo mismo sigue vigente el día de hoy. Trae maldición a nuestro país, trae juicio de Dios. 6. Hombres inconversos siempre acusan a Dios de injusticia y crueldad en contra suya. Viven reclamándole por sus circunstancias, sus tropiezos, por las consecuencias de sus propios pecados. Nadie puede conocer a Dios sin reconocer y arrepentirse por su propio pecado. 7. Tu rebelión contra Dios, tu pecado, tendrá terribles consecuencias en tu familia. Aún un creyente negligente en su vida devocional perderá más fácilmente la paciencia, dará lugar al enojo, no podrá dar un consejo sabio cuando alguien se lo pide, cuando alguien lo requiera. Y 8, en último lugar, vimos que Dios extiende su gracia y su misericordia a pecadores. Dios es bueno. Dios ha sido bueno contigo. Si tú piensas que Dios no ha sido bueno contigo, estás completamente equivocado. Cada uno de nosotros debió de morir al nacer.
Dios debió de darnos nuestro merecido, nuestro justo castigo en nuestra niñez, pero en su gracia fue tardo en su ira, fue paciente, longánime con pecadores como nosotros. Esas fueron las lecciones en la vida de Caín. Ya hemos visto las vidas de un creyente fuerte en José, un creyente débil en Lot y un inconverso en Caín. Hoy veremos la vida de un apóstata. Lecciones en la vida de Demas, un apóstata. Demas es mencionado solo 3 veces en el Nuevo Testamento, pero hay mucho que debemos aprender de él. Así que comencemos leyendo en 2 Timoteo capítulo 4. Los invito a ir a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, antes de orar y pedir la ayuda de Dios. Demas me ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Vamos a orar. Padre, acudimos a ti el día de hoy, humillados, necesitados profundamente de ti, Señor. Necesitamos el alimento espiritual, necesitamos comunión contigo, necesitamos ser fortalecidos. Señor, si alguien se encuentra aquí el día de hoy dudando, enfriado, necesitado de tu gracia para fortalecerlo, Señor, necesitado de que tú obres en su conciencia arrepentimiento, te pedimos que lo hagas en tu gracia, en tu bondad. Señor, en este mensaje de advertencia, te pedimos que nos ayudes a poner atención, que nos ayudes a aplicarnos tu palabra, que nadie pueda pensar, Señor, que esto no le aplica a él, que esto no es un peligro para él o para ella. Señor, solo somos polvo, somos tan débiles, somos tan inútiles sin ti. Te rogamos tu ayuda, te rogamos, Señor, que ayudes al que va a hablar, para que hables tú y no hombres. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a Colosenses capítulo 4. Hoy vamos a tener, creo que muchos textos, así que a algunos les voy a pedir que los busquen y otros no. Colosenses capítulo 4, aquí vamos a entender mejor quién era Demas. Este es otro de los 3 pasajes que lo mencionan. Leemos en Colosenses capítulo 4, versículo 14, os saludan Lucas, el médico amado, y Demas. Aquí en su cierre de la epístola a los Colosenses, Pablo menciona a quienes lo acompañan, colaborando, trabajando como sus asistentes, siendo una gran bendición para él en muchos sentidos. Menciona a Lucas, el médico amado, y a Demas, juntos. Los menciona en la misma lista, los menciona juntos. Por lo tanto, podemos concluir que Pablo valoraba a Demas. Le era una ayuda y un apoyo. Demas era alguien en quien confiaba, lo consideraba un hermano en la fe y un colaborador. El contexto de este pasaje es que la carta a los Colosenses fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo. Sabemos que Pablo fue encarcelado 2 veces. Durante la primera escribió Colosenses y su carta a Filemón. En Filemón encontramos la tercera mención de Demas. La tercera mención, así que vamos a leer los versículos 23 y 24 de esta corta epístola, de esta corta carta a Filemón. Pablo la escribe probablemente cerca del fin de su primer encarcelamiento y dice lo siguiente: Filemón,
versículo 23 y 24. 1, 23 y 24. Filemón, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. De nuevo aparece Demas, mencionado en una lista donde se identifica como uno de los colaboradores de Pablo. Estos son los únicos 3 pasajes que tenemos en el Nuevo Testamento que mencionan a Demas. Así que vamos a regresar al último versículo que menciona a Demas, el que leímos al comienzo en 2 Timoteo 4. En el tiempo, esta es la última vez en la Biblia, en la cronología, en la secuencia de tiempo, esta es la última vez que es mencionado Demas. Pero ahora vamos a leer desde el versículo 7 para ver todo el contexto. Ahora recuerden que en este pasaje Pablo está llegando al final de su carrera, al final de su vida, al final de su peregrinaje. Está escribiendo su última epístola. Aproximadamente 4 años después de escribir la epístola a los Colosenses y la carta a Filemón, donde están las otras 2 menciones de Demas. Entonces vemos a Demas mencionado en Colosenses, en Filemón, como un colaborador. 4 años después, en 2 Timoteo 4, es mencionado Demas otra vez. En esos 4 años que han pasado, muchas cosas. Pablo obtuvo su libertad del primer encarcelamiento en el que estuvo. Viajó como misionero visitando iglesias clave. Predicó el evangelio al mundo gentil. Y ahora está prisionero por segunda vez. Ahora está en Roma. La persecución de creyentes se ha intensificado. Sabe que ha llegado al fin de su peregrinaje. ¿Y cómo lo encontramos? Lo encontramos gozoso, contento por haber terminado bien su carrera, por haber dado todo sirviendo a Cristo. Pero hay un punto gris, un punto triste y decepcionante en lo que escribe. Uno de sus colaboradores, uno que consideraba su hermano en la fe, ha apostatado para regresar al mundo. Pablo escribe, 2 Timoteo 4, versículo 6, yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo para mí, sino también a todos los que han amado su venida. Procura venir pronto a verme, Timoteo, porque Demas me ha desamparado, habiendo amado el mundo presente, y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Este pasaje glorioso y muy conocido termina con una necesidad urgente. Timoteo, esfuérzate por venir pronto. Te necesito en Roma conmigo. ¿Por qué? El texto nos da la razón. Demas amó el mundo presente y me desamparó. Eso es todo lo que tenemos en el registro bíblico acerca de Demas. Ahora vamos a las lecciones. Las lecciones que podemos aprender de este hombre. Todos recordamos y sabemos de traidores históricos, traidores a la patria. Estaba tentado a dar una lista de traidores a la patria, pero luego dije, algunos los van a considerar héroes y otros los van a considerar traidores. Entonces dije, no, mejor no te metas en problemas con eso. Vamos simplemente a decir que todos recordamos traidores a la patria. Todos recordamos traidores a la fe y a Dios, como Judas. Demas es uno de estos traidores, conocido solo por su maldad, solo por su infamia. Fue un desertor espiritual. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, a los desertores los ejecutaban sus propios compañeros. Cuando capturaban a hombres que habían abandonado su puesto durante una batalla,
Los regresaban a su compañía o unidad dentro del ejército para ser ejecutados por quienes habían sido sus amigos y compañeros en el ejército. Los de su propia compañía, los de su propio batallón los ejecutaban. Los fusilaban, los enterraban y en su tumba escribían: desertó bajo fuego. O sea, ¿qué quisieran ustedes que se escribiera en su tumba? Bueno, habrán muchas opiniones sobre eso. Bueno, estos cuates, lo único que tenían derecho a que se escribiera en su tumba: desertó bajo fuego. Eso era lo único por lo cual serían recordados. Y eso hizo Demas. Abandonó a Pablo en el peor momento, en el calor de la batalla, cuando más lo necesitaba. Así que la única memoria que tenemos de él es esa: desertó bajo fuego. Traidor. Y vamos a ver que esta es una gran advertencia para nosotros. Y antes de que alguno de nosotros piense que esto es algo irrelevante para mí, esto no me aplica ni me interesa, los invito a considerar que probablemente Demas pensó lo mismo. Yo nunca voy a ser un traidor. Por supuesto que no. Yo nunca voy a estar en la lista de los traidores a los hermanos, traidores a la iglesia, traidores a Dios. Eso pensó Demas, seguramente. Examínate hoy, no sea que sigas el ejemplo de Demas. Demas me ha desamparado, habiendo amado el mundo presente. Veremos 3 lecciones en la vida de Demas. 3 lecciones en la vida de Demas. Les puse aquí, yo creo que le voy a pedir a Paulina que escriba mis resúmenes en el pintarrón, porque yo no tengo muy buen pulso para estos asuntos. Pero aquí están claves de cada punto, no está el punto completo, para que los ayude a ubicarse en el sermón. Vemos 3 lecciones en la vida de Demas. La primera es esta: la apostasía es un peligro real. Nadie debe tomar este asunto a la ligera. Muchos de los creyentes presentes aquí aún son muy jóvenes en la fe. Han visto pocos o tal vez ningún caso de apostasía abierta, como el de Demas. Pero como vemos en la palabra, existen. Algunas de las personas que primero escucharon e hicieron profesiones de fe cuando comenzó su ministerio el hermano Tomás, fueron los primeros en apostatar. Han habido casos antiguos y recientes en nuestras iglesias hermanas, en Nesa, en Izcalli, en Querétaro y muchas otras. Claro que no queremos ver casos aquí entre nosotros, para nada. Deseamos que no exista ni uno. Le pedimos a Dios que no exista ni uno, pero vendrán. Por eso Dios nos advierte en su palabra que la apostasía es un peligro real. En la Biblia encontramos narradas las vidas y muertes de muchos apóstatas. Si esto no fuera un peligro, si no fuera algo que debemos considerar, no estarían registrados estos casos en la Biblia. Una de las cosas que más nos puede sacudir y sorprender como creyentes es ver la partida y regreso al mundo de personas que parecían ser creyentes sinceros. Es una de las cosas más tremendas que más nos pueden sacudir. Personas que considerábamos amigos y colaboradores dan la espalda a Cristo, abandonan su primer amor y regresan a una vida de pecado. En esta primera lección vamos a ver 4 subpuntos. La apostasía es un peligro real y vamos a ver aquí 4 subpuntos, 4 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué es la apostasía? ¿Qué significa apostatar? Muchos creen y enseñan que creyentes genuinos, auténticos, pueden apostatar. La Biblia enseña lo opuesto. Quien es un hijo de Dios siempre lo será. Dios lo preservará hasta el fin.
La Biblia nos muestra que un apóstata es alguien que siempre estuvo autoengañado respecto a su verdadero estado espiritual. Vean, esto es posible. Es posible que alguien parezca ser un creyente, que alguien incluso viva hasta cierto grado como creyente, que todo el mundo piense que es creyente y nunca lo fue. Nunca fue un creyente real. Posiblemente algunos de los que están aquí presentes parecen ser creyentes y no lo son. Esto es posible. La palabra apostasía la podemos encontrar en 2 textos en el Nuevo Testamento. No les voy a pedir que vayan. Uno es 2 Tesalonicenses 2 y el otro es en Hechos 21. Viene de la palabra griega que es tal cual apostasía. Es homónimo. Suena igual que la traducción al español, que significa desertar, abandonar la verdad, rebelarse contra la verdad. La palabra que usa Pablo en 2 Timoteo 4:10, cuando dice, Demas me ha desamparado, es ekataleipo, y tiene un significado similar. Significa desertar, abandonar, dejar atrás en un momento crítico. Y vean, en ningún lugar de la Biblia se usa la palabra apostasía para referirse a un hijo verdadero de Dios. Nunca se usa esa palabra en referencia a un creyente verdadero. La Biblia enseña claramente que la salvación no se pierde. Por lo tanto, no debemos de pensar en apóstatas como creyentes verdaderos que abandonaron su fe y se rebelaron en contra de Dios. Eso no es lo que son. Debemos identificarlos como lo que son. Personas que aparentaron ser creyentes, personas que ellas mismas creyeron ser creyentes, y personas que otros creyentes tomaron por hijos verdaderos de Dios, pero nunca lo fueron. Un apóstata no es un creyente enfriado, ni un creyente que ha caído, simplemente ha tenido un tropiezo y ha caído en pecado. Apostatar es rebeldía abierta en contra de Dios. Es rechazo del Salvador que afirmabas como tu Señor, porque nunca lo fue. Nunca fue tu Rey soberano. Ya contestamos qué es la apostasía. Ahora vamos a preguntar cómo comienza la apostasía. La apostasía nunca llega de golpe. La apostasía nunca llega de golpe. No llega de la noche a la mañana. Siempre es un proceso. Es un proceso gradual y sutil. Cuando el diablo busca seducir, no lo hace confrontando a la persona directamente con apostasía abierta. Empieza sembrando una caída, un enfriamiento gradual en la vida espiritual de su víctima. Incita a negligencia en el estudio de la palabra. Incita a negligencia en la vida de oración. Busca adormecer el alma, llevar a su víctima a un estado en el que pueda ser tentado a regresar al mundo y a la vida de pecado que dejó. Si esto te describe a ti, si te sientes identificado con esto, estás en peligro mortal. Si ya no buscas alimentar tu alma en la palabra, si ya no hablas con Dios como lo hiciste una vez, o de plano no hablas con Él para nada, las cosas espirituales ya no te mueven, ya no te motivan. Te sientes como si estuvieras bajo una especie de anestesia espiritual. Estás justo donde el enemigo te quiere. Estás poniendo el pie en su trampa. Estás justo donde Él quiere que estés. Estás jugando con fuego. Podemos encontrar varias fases o etapas de la apostasía en la Biblia. Hay varias palabras que la Biblia usa para describir este proceso. La primera es descrita como un mirar atrás. Un mirar atrás.
Un claro ejemplo de esto es la esposa de Lot. Lo vimos hace poco. Miró hacia atrás porque su corazón estaba en Sodoma. Fue una apóstata que nunca conoció realmente al Señor. Su corazón estaba en el materialismo, en la feria de vanidades, con sus familiares y amigos inconversos. La realidad de su corazón fue revelada cuando miró atrás y murió. ¿Dónde está tu corazón el día de hoy? ¿Dónde está? Volteas, recuerdas y deseas regresar a la vida mundana que dejaste, a los placeres de la feria de vanidades. Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Afirmas ser un creyente en Cristo. Te has identificado con su verdad, como su hijo. Has dado la espalda al mundo y al pecado, haciendo una profesión de fe. Y ahora sigues mirando atrás, y cada día mirando atrás. Dios dice que no eres apto para su reino, si eso te describe a ti. Si estás mirando atrás pensando: ¿por qué estoy aquí? ¿De qué me estoy perdiendo? ¿Por qué no puedo regresar a mi vida antes de Cristo? Quisiera regresar. Recuerdo los buenos tiempos de mi vida antes de Cristo. No eres apto para su reino. No te has entregado a Cristo. Así que el primer paso es un mirar atrás. El segundo paso es un retroceder. Lo encontramos en Hebreos capítulo 10. Vamos a leer Hebreos 10, por favor. Hebreos 10, versículo 38. Diez 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. El que primero miró atrás, ahora comienza a retroceder. Sus pasos se frenan, da unos pasos hacia atrás. Ya no está seguro de que quiere seguir. Ya no está seguro, ya no está convencido de ser un peregrino, de querer huir de la ciudad de destrucción. Ya no está seguro si cree que la ciudad de destrucción será destruida, en términos del progreso del peregrino, usando la ilustración famosa de Bunyan. Por un tiempo estaba seguro de querer abandonar todo y seguir a Cristo, cueste lo que cueste, pero ya no está tan seguro. La segunda fase de la apostasía: retroceder. Y leemos: el creyente verdadero no es de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que en la apostasía hay un mirar atrás, luego un retroceso, y en tercer lugar hay un volver atrás, un regreso a lo que dejaron, a lo que una vez fueron. Es algo maravilloso ver lo que parece ser una conversión verdadera entre nosotros. Es algo tan maravilloso. Cuando tuvimos bautizos hace un tiempo nos gozamos tanto. Fue un día tan lleno de gozo. La conversión de un amigo o un conocido, alguien que acudió al llamado de un evangelista, a la invitación de alguien cercano, y ahora hace una profesión de fe. Parece haber entendimiento espiritual, parece haber arrepentimiento, parece que su vida está cambiando.
Incluso comienza a servir en la iglesia y predicarle a otros que ahora también acuden a escuchar. Pero no todo el que parece ser creyente lo es. No todo el que parece arrepentirse y amar a Cristo le ama. Leemos en Juan 6 de una ocasión en que Cristo advirtió a una gran multitud que se había juntado y le estaba siguiendo. Aparentemente esta multitud, creyentes, aparentemente discípulos, aparentemente convertidos, les dijo en Juan 6, 63, vamos a leerlo todos, Juan 6, 63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La mayoría de sus seguidores, la mayoría de los que se identificaban como sus discípulos, lo abandonaron. Después de esto, fue tan grave, tan notorio, que volteó con los 12 y les preguntó: ¿queréis acaso iros vosotros también? Imagínense la escena, imagínense la decepción. Pero no todos se fueron, gracias a Dios. No todos se fueron, porque Dios preserva a los creyentes verdaderos. Cristo les pregunta: ¿queréis acaso iros vosotros también? Pedro le contesta: Señor, ¿a quién? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Entonces hemos visto 3 pasos o palabras que describen este proceso de apostasía. Un mirar atrás, porque el corazón sigue en el mundo. Un retroceder. La vida cristiana ya no es lo que esperaban. La emoción que una vez tuvieron ya no está. Hay luchas, hay dificultades. Así que ahora se vuelven al mundo. Y por último, son vencidos. Son vencidos. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, por favor. 2 de Pedro 2. Segunda de Pedro 2, 20. Porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, el último estado de ellos viene a ser peor que el primero, pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El apóstata nunca tuvo un corazón cambiado. Nunca tuvo una naturaleza nueva. Cuando llega el momento de su apostasía, lo único que está pasando es que está regresando a su verdadera naturaleza, a su verdadero yo. Así como es la naturaleza de un perro, regresar a su vómito. Algo que he visto, pero que no les voy a describir el día de hoy. Así como es la naturaleza de un perro regresar a su vómito, así como es la naturaleza de un cerdo regresar al lodo, es la naturaleza de un apóstata regresar a su vida de pecado y vanidad. Un perro tiene la naturaleza de un perro. Un cerdo tiene la naturaleza de un cerdo. Un apóstata tiene la naturaleza de un inconverso pecador. Un corazón de piedra. Como leímos en Hebreos 10 hace unos momentos, es imposible que agrade a Dios.
La naturaleza de un creyente regenerado no es regresar al mundo. Sí, luchará con tentación. Sí, luchará por vivir en santidad, pero nunca abandonará su fe para regresar al mundo. El apóstata solo aparentó ser cristiano, pero su naturaleza es la de un inconverso. Es como un cerdo que, yendo en contra de su naturaleza, por un tiempo se lavó, pero tarde o temprano manifiesta su naturaleza. Su naturaleza nunca cambió, nunca fue regenerada, así que finalmente son vencidos. Y el último estado les viene a ser peor que el primero. Vienen a ser peores pecadores, peores obradores de maldad como apóstatas, que como inconversos antes de conocer la palabra. Su estado final es descrito en Isaías capítulo 28, yo se lo voy a leer. Hablando de la apostasía de Israel dice: la palabra de Jehová para ellos será mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito ahí, para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, atrapados y apresados. El apóstata empieza a ver la palabra como solo una lista de reglas, solo un sistema moral, no la palabra viva de Dios. Así que abandona su fe, poco a poco, hasta caer de espaldas, quebrantado, atrapado y apresado en su propio pecado. Lo encontramos descrito también en Lucas capítulo 8. Ustedes vayan a Hebreos 6, por favor. Hebreos 6. Yo les voy a leer Lucas capítulo 8. Cristo describe a los apóstatas en Lucas 8, versículo 3, de la siguiente manera. Dice: los que son sembrados sobre la roca, en pedregales, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Por un tiempo creen, y en el tiempo de la prueba se apartan. Profesaron fe en Cristo, parecían ser creyentes sinceros, pero al momento de ser probados, se apartan. Vamos a uno más en Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron el don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a vituperio. Según el versículo 6, es imposible que el apóstata sea restaurado. Esta es la terrible conclusión del proceso gradual que es la apostasía. Versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba para el provecho de aquellos que la cultivan, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es desechada, está cercana a la maldición, y su fin es ser quemada. El apóstata es alguien que bebe las bendiciones del cielo, las bendiciones del Evangelio, el conocimiento de la verdad, afirma ser hijo de Dios y tiene comunión con quienes sí lo son, pero se termina apartando. Ya no hay esperanza para estas personas. Su único fin, su única recompensa será el ser quemados. Así que el proceso gradual consiste de mirar atrás, luego de retroceder, luego volver atrás, ser vencidos y apartarse. Este proceso fue manifiesto en Demas. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas amaba el mundo y llegó a un punto en su vida
una encrucijada. Y así pasa con los apóstatas. Llegan a una encrucijada. Han estado mirando atrás, han estado dando pasos hacia atrás, han comenzado a regresar. Y llegan a una encrucijada. En el caso de Demas, llegó al punto en el que podía sacrificar y probablemente morir sirviendo a Dios junto a Pablo, o regresar al mundo y a la feria de vanidades. Entonces, hemos visto qué es la apostasía, hemos visto cómo comienza poco a poco, hemos visto cuál es el proceso. Ahora vamos a recordar brevemente un par de ejemplos de apostasía para complementar el ejemplo de Demas. El primero es el del rey Saúl. Vamos a 1 de Samuel capítulo 10, por favor. Verán que nos ayuda a ver más sobre estos ejemplos, nos ayuda a entenderlo mejor. Sobre todo el ejemplo de Saúl es tremendo. Van a ver por qué. Porque Dios muestra cómo Él puede usar a hombres inconversos y pueden parecer creyentes y ser grandemente usados y nunca creyeron en Cristo. 1 de Samuel capítulo 10. Saúl fue el primer rey de Israel y parecía ser un candidato ideal, un hombre idóneo, exactamente el tipo de hombre que sería un buen líder y un buen gobernante. Samuel lo ungió y pareció comenzar bien su carrera. Parecía ser un creyente que sería usado por Dios. Leemos en 1 de Samuel capítulo 10, versículo 9. Aconteció que cuando Saúl volvió la espalda para apartarse de Samuel, Dios le transformó el corazón. Y todas estas señales se cumplieron aquel día. Cuando llegaron a la colina, he aquí un grupo de profetas venía a su encuentro, y el Espíritu de Dios descendió sobre él con poder, y profetizó en medio de ellos. Sucedió que cuando todos los que le conocían antes vieron cómo profetizaba en medio de los profetas, los del pueblo se decían unos a otros: ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? ¿También está Saúl entre los profetas? Vean cómo hubo un cambio, cómo otras personas dijeron: ¿este es Saúl? Algo le está pasando, hay un cambio. Parece ser creyente. La palabra nos dice que Dios transformó el corazón de Saúl. Dios puede transformar a hombres inconversos por un tiempo, si así lo desea. Puede transformar y usar a hombres que no son creyentes, hombres que solo lo aparentan, que solo lo afirman, porque no conocen a Cristo realmente. Y así fue con Saúl. Cambió su corazón, lo hizo un hombre diferente, un hombre cambiado por un tiempo, pero nunca hubo arrepentimiento y fe real en su vida. Y así puede pasar contigo. Así puede pasar el día de hoy. Dios puede usar a hombres según sus propósitos, incluso para predicar, incluso para servir en la iglesia e impulsar el evangelio, sin que ellos conozcan su poder transformador. Yo conozco a más de uno que me ha dicho: la persona que me invitó a la iglesia ya no está. Yo estoy aquí, el que me invitó ya no está, se apartó, se regresó al mundo. La persona que me compartió se ha apartado. El predicador que fue usado para predicarme el evangelio y bajo el cual fui convertido, ya abandonó la fe. No pienses que el hecho de que Dios te haya usado o te esté usando te libra del peligro de ser alguien engañado que no conoce a Cristo y que pueda apostatar. Pero hermano, Dios me ha usado para predicar el evangelio. Hermano, toda mi familia o gran parte de mi familia viene porque yo les prediqué. ¿Ahora me voy a apartar yo? Puede ser. Eso no es garantía de que eres un creyente verdadero y que nunca podrás apostatar. No significa que no pueda pasar contigo como pasó con Saúl. Saúl llegó al momento de enorgullecerse,
y mostrar que nunca había confiado en Dios, odiando a los creyentes verdaderos. Y cuando Saúl mostró su verdadero yo, su verdadero corazón, infringió el oficio del sacerdote, mató a sacerdotes, trató de asesinar a David por años, fue poseído por un demonio y murió después de consultar a una bruja. Saúl fue un apóstata. El segundo ejemplo, que solo voy a mencionar muy rápidamente, muy brevemente, es el de Judas. Vemos en los pasajes bíblicos que Judas fue el último del que sospechaban los discípulos. Todos sospecharon de sí mismos cuando Cristo les dijo que había un apóstata traidor entre ellos. Leemos en Lucas: entristecidos en gran manera, comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo, Señor? Las aplicaciones para nosotros son que aunque nadie sospeche de ti, aunque tú seas el último que otros pensarían que se apartaría, aún hay peligro. Aunque tu reputación en la iglesia sea impecable y tú mismo pienses que jamás te apartarías, estás en peligro. Si tu actitud es esa, pensar que tú nunca podrías ser, que tú nunca caerías, estás siguiendo el ejemplo de Judas, no el de los hijos verdaderos. Los discípulos no miraron a Judas, se miraron a sí mismos. Estaban profundamente conscientes de sus propios pecados y la incredulidad con la que luchaban. ¿Estás siguiendo el ejemplo de los 11? ¿Aún el día de hoy? ¿Te estás examinando? El ejemplo de hoy es Demas. Demas, compañero del apóstol Pablo. Demas, su compañero de oración. Demas, su ayudante. Demas, compañero de los hijos de Dios. Sin embargo, Demas me ha desamparado, amando este mundo. Con esto llegamos a la segunda lección en la vida de Demas. La primera fue que la apostasía es un peligro real. La segunda, cuidado con confiar en los hombres. Debemos cuidarnos de poner nuestra confianza en hombres. El salmista nos dice en el Salmo 118, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Si nuestra confianza está puesta en hombres, lo menos que nos va a traer son grandes decepciones. Vemos una y otra vez en la Biblia hombres que confiaban más en hombres, más en príncipes que en Dios, y las terribles consecuencias que les trajo. Examina en quién estás confiando en cada área de tu vida. ¿En quién estás confiando? ¿En tu trabajo? ¿En tu jefe? ¿En tus compañeros? ¿En quién estás confiando para tu sustento? ¿En quién estás confiando para la crianza de tus hijos? ¿Los buenos maestros en la excelente escuela donde los estoy mandando? ¿O Dios? ¿En quién estás confiando para cambiar tu país? ¿En quién estás confiando para tu salvación? Si estás confiando en hombres, en que yo conozco a tal, y yo soy amigo de tal, y fulanito es confiable, nunca me va a fallar. Si tu respaldo y tu seguridad vienen de hombres en cualquier esfera de tu vida, tu confianza está mal puesta. Leemos en Jeremías, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el Araba, no verá cuando venga el bien, sino que morará en los pedregales del desierto, en tierra salada e inhabitable. Pero ¿cuál es el contraste? Este es Jeremías capítulo 17, 5 al 7. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya esperanza, cuya confianza es Jehová. En todas las esferas de la vida,
Nuestra confianza debe estar puesta en la roca que es Cristo. Nadie más nos dará la seguridad que Él nos da. Claro que confiaremos de manera limitada en hombres, depositaremos confianza limitada en hombres que se muestren fieles, pero debemos confiar más en Dios, siempre más en Dios. En las palabras del salmista, Jehová es mi roca, Salmo 18:2, Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi Dios es mi peña, en Él me refugiaré, Él es mi escudo, el poder de mi liberación y mi baluarte. Ahora les quiero enlistar o ejemplificar actitudes, palabras y acciones que nos deben ser causa de alarma en otros creyentes o en nosotros mismos. Estamos ya en la recta final, es el último esfuerzo. Los animo a poner mucha atención. Señales de peligro. Señales de peligro en tu vida. Señales de peligro en la vida de otros. Actitudes, palabras, acciones que nos deben ser causa de alarma. Cosas que nos deben preocupar y llevarnos con urgencia a buscar la seguridad que solo hay en Cristo. Hemos visto que la apostasía, hemos visto cómo comienza, cuál es el proceso, ejemplos bíblicos, ahora señales de peligro. ¿Qué nos debería de alarmar? Nos debe preocupar quien no tiene un apetito por la oración, quien no ora en privado, o quien no quiere tomar tiempo para orar con otros hermanos en oportunidades de comunión. Personas que piensan, ¿por qué a veces hay reuniones de oración en la iglesia? ¿Para qué? ¿Por qué vamos a ir a orar, a todos a escuchar que solo un hermano ore y los demás ahí medio durmiéndonos? Eso nos debe preocupar. Una actitud así nos debe preocupar. Alguien que no tiene apetito por la oración privada o en compañía nos debe preocupar. Quien no pone a Dios primero en las decisiones críticas de su vida nos debe preocupar. El que quiere elegir una carrera, una profesión o un trabajo sin importar lo que signifique para su vida espiritual. Quien quiere radicar y vivir en un lugar donde no haya una iglesia sólida a la cual unirse, o quien quiere dejar su iglesia, dejar la iglesia en la que está y el lugar en donde Dios lo ha puesto por pura ambición de una mejor vida terrenal, nos debe preocupar. Quien valore más la educación secular que el conocer la palabra. Quien valore más adquirir sabiduría terrenal y esté dispuesto a sacrificar todo por adquirir más y mejor conocimiento terrenal a costa de su preparación y alimento espiritual, nos debe preocupar. Quien crea que ser cristiano se trata solo de conocimiento y no de una vida santa. El que está siempre preocupado por saber más que otros, siempre presumiendo los libros que lee y los pastores que escucha, pero nunca o rara vez dando un ejemplo de santidad en su vida diaria, nos debe preocupar. El que es grande y esforzado en servir en la iglesia, pero negligente en servir a Dios en su familia, trabajo y vida cotidiana, nos debe preocupar. El que se acerca a Dios solo cuando hay crisis en su vida, que asiste con fidelidad y vive con fidelidad solo cuando está bajo duras pruebas y crisis, pero cuando las cosas van bien, muestra poco interés. Frecuentemente tiene cosas más importantes que atender que las cosas de Dios. Nos debe preocupar. El que parece un robot en su vida cristiana. No hay crecimiento. No hay aprendizaje. Le preguntas, ¿qué es lo que estás aprendiendo? ¿Cómo está moviendo Dios en tu vida? No tiene nada que decir. No sabe ni decirte qué fue lo último que leyó en la Biblia, ¿no? La frescura.
La entrega que una vez vimos en su caminar espiritual se ha ido. Ya no está. Hay que ir a la iglesia, va. Hay que diezmar, diezma. Hay que reunirse, se reúne. Pero no hay un avance, ni maduración, ni hambre espiritual en él. Nos debe preocupar. El que bajo un pretexto de humildad, vean el que bajo un pretexto de humildad no quiere comprometerse con la iglesia, con la membresía de la iglesia, o no quiere tomar responsabilidades en la iglesia. No me siento suficientemente espiritual para eso. No me siento suficientemente espiritual para apoyar en la escuela dominical. No me siento suficientemente fiel como para tomar un puesto o una responsabilidad en la iglesia. Yo solo quiero ser un creyente humilde. Muchas veces descubrimos que lo que realmente está pasando es que hay pecados escondidos atrás de eso. Es más bien una manifestación de su conciencia intranquila, que sabe de su vida de pecado, y por eso no quiere tomar ninguna responsabilidad en la iglesia, no quiere comprometerse o incluso huye de la iglesia. Eso nos debe preocupar. El que no escucha el consejo espiritual, el pastor se acerca para aconsejarlo, le advierte acerca de la situación en su vida, algo que ve, algo que le preocupa, lo aconseja que no haga esto, que haga otra cosa, pero la persona no escucha. Está seguro que él sabe lo que es mejor para él. Nos debe preocupar. Por último, el que no tiene un corazón de gratitud hacia Dios. Piensa que sus circunstancias son injustas. Piensa que lo que Dios le ha dado y donde Dios le ha puesto es insuficiente. Está descontento con el día a día. Envidia al mundo que lo rodea, envidia sus éxitos, sus gustos, y los quiere para sí mismo. Nos debe preocupar. ¿Alguno de estos te describe a ti? ¿Alguna de estas actitudes te describe a ti? Hoy es tu llamado de advertencia. Confiésale a Dios tu pecado. Arrepiéntete, pídele en las palabras del salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, estoy como con anestesia espiritual, ya no siento nada. ¿Dónde está? Ya no hay poder en la predicación para mí, ya no hay poder en la iglesia, no hay poder en la palabra. Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa petición no estaría aquí si no sufriéramos de estas cosas. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, restáurame el gozo de tu salvación. Vean, ¿eres un creyente sin gozo? ¿Andas por la vida descontento, sin gozo? Otros no ven nada diferente en ti. Restáurame el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Salmo 51, 10 al 13. Dios nos ayude. Si este es tu estado, debes acudir a Él. El mandamiento de Dios para ti es: procura aún con mayor empeño hacer firme tu llamamiento y elección. Nuestra última lección en la vida de Demas es el cuidado que debemos tener en identificar y mortificar presunción y exceso de confianza en nosotros mismos. Probablemente algunos de nosotros pensamos con orgullo que somos creyentes verdaderos y sinceros, creyentes hechos y derechos, ¿no? Verdaderos y sinceros, y que por lo tanto todo esto no tiene peligro para mí. Tu seguridad, tu exceso de confianza, tu indiferencia ante un mensaje como este son posiblemente el primer paso en el camino a la apostasía, si Dios no te despierta. Religiosidad, disciplinas religiosas no te hacen un creyente.
Puedes tener gran celo, como lo tuvo como lo tuvo Saulo, que después fue Pablo, por estar perdido porque no estás en Cristo. Demas era religioso. Demas era sincero. Pablo pensaba que Demas era sincero. Era sincero. Demas fue un compañero cercano de Pablo, un creyente, al parecer, verdadero. Un creyente verdadero. ¿Qué dirías si tuvieras la oportunidad de convivir unos días, unas semanas con Pablo? Hermano, ¿sabes qué? Pablo va a venir de viaje, se va a quedar en tu casa, va a ver ahí todo lo que haces. Muchos estaríamos así de, bueno, sí, está bien, hermano, seguro que no hay ningún otro hermano que lo quiera recibir, que quiera tener el privilegio. Estaríamos preocupados, estaríamos tal vez apenados, tendríamos pena de que viera nuestras debilidades, nuestras tibiezas en la vida cristiana, vistas por un hombre tan santo, tan entregado como Pablo. Pero Demas no solo convivió con él, oró con él, estudió con él, vivió con él, y al final renunció a Cristo y dejó a Pablo en su hora más necesitada. Nuestro corazón es más que capaz de engañarnos. Somos más que capaces de autoengañarnos. Leemos en Jeremías, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. El corazón humano es profundamente engañoso. Demas estuvo en el círculo cercano de los más grandes siervos del Señor. Imagínense el privilegio. Ellos lo reconocían como un colaborador, pero al final Demas no pudo negar su propio corazón, su propia naturaleza. La capacidad de servir en la iglesia no es garantía de salvación. La capacidad de orar con elocuencia que mueve a otros, que hace que otros piensen, ¡wow! ¡Qué gran hermano! Incluso el ser compañero de oración de un apóstol no es garantía de salvación. Demas hizo estas cosas, pero su corazón no era regenerado, y Pablo dejó este registro eterno de él en la palabra, así como los desertores bajo fuego. Demas me ha desamparado, amando este mundo. La apostasía es algo gradual, es un proceso, es algo engañoso, es algo que puede pasar desapercibido por mucho tiempo. Es algo que tal vez en algunos de ustedes ya ha comenzado, ya tiene tiempo que están en ese proceso, pero tarde o temprano se revelará la realidad del corazón. Por lo tanto, nos advierte Pablo en Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 3, por favor. Hebreos capítulo 3. Estamos en tiempo. Queda la mitad de una hoja. Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, que os aparte del Dios vivo. Más bien, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es la situación de tu corazón el día de hoy? ¿Hay en ti un comienzo de este corazón malo, de incredulidad? Comienzas a dudar que la ciudad de destrucción será destruida. Comienzas a dudar que esto no es más que una lista de reglas, principios morales. ¿Dónde has edificado tu casa espiritual? ¿Dónde has edificado tu alma? Cristo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo?
Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Cristo es la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La diferencia entre un creyente verdadero y un apóstata es el cimiento. Por fuera pueden parecer idénticos, pero en lo profundo de sus almas uno tiene cimiento y el otro no. No importa lo impresionante que sea la casa por fuera, no importa lo impresionante que sea tu vida cristiana por fuera, si tu fortaleza no está en los cimientos, en Cristo, caerá. ¿Eres creyente? ¿Afirmas que Cristo es tu Señor? Ejerce tu fe diariamente. Vamos a Juan 15, por favor. Ejerce tu fe diariamente. Si ves señales de enfriamiento, anestesia espiritual, pídele a Dios que te avive nuevamente. Procura con empeño hacer firme tu llamamiento y elección. Aférrate a Cristo, permanece en Él, porque Él dijo, Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama, y se secan, y las recogen, y las echan en el fuego, y son quemadas. ¿Conoces realmente a Cristo Jesús? Vamos a orar. Padre, tremendo y poderoso es este mensaje, tu palabra. Palabra no de hombres, sino tuya. Señor, cuánto deseamos que ninguno de los que están aquí se aparten, que ninguno se muestre inconverso en realidad, autoengañado. Padre, ten misericordia de aquellos que han comenzado a mirar atrás, que han comenzado a retroceder, a volverse. Deténnos, Padre, te rogamos. Usa tu palabra, llévalos al arrepentimiento y fe real en la única roca, en Cristo Jesús. Fuera de Él no hay vida. Señor, ayúdanos cada día a hacer firme nuestro llamamiento y elección si somos creyentes. No nos permitas andar con tibiezas, andar perdiendo el tiempo. Ayúdanos a estar laborando en tu reino, entregados a ti. Te damos gracias por tu paciencia con nosotros. Te rogamos, Señor, que tu palabra no te vuelva vacía, que obres poderosamente entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.